La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga. Su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez, muy bendecido por Dios y feliz de poder llegar nuevamente hasta su hogar. Hoy estamos culminando nuestro hermoso discipulado. Creo que todas estas lecciones, hoy la número 30, nos dan un fundamento, como hemos dicho desde el principio, para construir y edificar su casa espiritual, su edificio para Dios. Este fundamento es el que todos los cristianos hemos recibido en la historia y que ha hecho que conozcamos más a Dios, que se abra nuestro apetito para conocer las Escrituras y saber qué es lo que Dios requiere de nosotros. El tema que estaré abordando para culminar nuestro discipulado es la Santa Cena. Quiero decir de antemano que hay personas que nos confunden y dicen: ¿ustedes de qué religión son? Bueno, nosotros no tenemos una religión. Digamos que los cristianos no profesamos ninguna religión. Seguimos a Jesucristo, seguimos al Maestro, que es diferente. Por eso Jesús dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no somos practicantes de una religión, somos seguidores de Jesucristo, del Maestro, del Mesías, del único ser en el mundo que nos pudo redimir, comprar a precio de sangre y salvarnos para la gloria de su nombre. Por tanto, hay dos sacramentos que practicamos los cristianos, solamente dos. Sacramento es un mandamiento sagrado, es decir, una ordenanza dada directamente por Dios. El primer sacramento que practicamos los cristianos es el bautismo. El bautismo en agua, ya hemos dicho, no por aspersión, sino por inmersión, sumergirse. Eso significa bautizar. Y el segundo es la Santa Cena. Ahora, ¿quién estableció el sacramento? Jesucristo, y por eso lo practicamos siempre de ahí en adelante. Vamos a remontarnos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el versículo 17 dice la palabra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Note que Jesús está viviendo en el tiempo de la ley. El pueblo de Israel ha sido libertado de Faraón en la antigüedad. Y para ellos salir, para ellos ser libres de esa esclavitud de Egipto, que para nosotros representa el mundo, el pecado y la maldad, entonces en aquella ocasión Dios le dijo a Moisés que prepararan un cordero que llenaba unas cualidades características. Debía ser de un año, macho, sin defecto, tipificando o representando al Cordero Pascual, es decir, a Jesucristo, el que vendría con el pasar de los años. Ellos salen, hacen esa ceremonia llamada la Pascua, que en hebreo significa peshar, que significa pasar por alto o pasar de largo. ¿Por qué? Porque el espíritu de la muerte vendría a visitar a los egipcios y a matar al primogénito de todos los egipcios. Dios le dice al pueblo que con ese hisopo y la sangre del cordero hicieran, mire este simbolismo, que en los postes de las puertas y en los dinteles marcaran con esa sangre, para que el espíritu de la muerte que entraría a matar los primogénitos de los egipcios no los tocara a ellos. Esto estaba mostrando precisamente que más adelante vendría un Cordero Pascual que moriría en esa cruz para representar el salir del mundo del pecado y vivir para Dios. Ahora, cuando Jesucristo está celebrando con ellos esa Pascua, es decir, están recordando
cómo fueron libres del pecado, del mundo, de la esclavitud, tipificada a través de la experiencia real que tuvo Israel en Egipto. Dice el versículo 18, y él dijo, id a la ciudad. Los discípulos le están preguntando, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Note algo importante que dice el pasaje. La Santa Cena no es para celebrarla con todo el mundo. Jesús a todos los que lo seguían no les brindó la Santa Cena. Fue solamente con sus discípulos, es decir, con un seguidor de su maestro. Hay muchas personas que hablan de Cristo, hasta le ponen apelativos, pero eso no significa que sean discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es el que pretende caminar como anduvo su maestro mientras estaba en la tierra. Versículo 19 dice la Escritura, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Qué hermoso es saber que cuando se obedece a Dios, hay bendiciones, privilegios y maravillosas cosas que nosotros desconocíamos. Versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Entonces Jesús está preparando con los apóstoles, o han preparado la Pascua para celebrarla, y ahora Él se sienta con los 12 apóstoles. Ya va a ser entregado el Señor. Esa noche, de hecho, va a ser entregado y está participando de la última Pascua. Pero dice algo más el verso 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús está haciendo una representación, un simbolismo, con el pan y también con la copa. Dice el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Me alegra saber que Dios clarifica en la administración y en el establecimiento de la Santa Cena lo que representaba lo uno o lo otro. De la copa dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, cuando Jesús está participando con ellos, le voy a explicar en un minuto cómo sucedía este asunto de la celebración de la Pascua. Ellos realmente tenían una cena, una comida, una gran comida. Habían hierbas, panes, cordero, habían allí varios elementos. Y entre tanto que ellos comían, es que Jesús parte el pan, se lo entrega a sus discípulos y empieza a decir algo que ellos no habían escuchado jamás. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo que Jesús les está diciendo es, uno de ustedes, eso dice el mismo pasaje, uno de ustedes hoy me va a entregar. Uno de ustedes es el diablo y me va a traicionar. Para que se cumpliera la escritura de lo que los profetas habían dicho del Mesías y de ese Cordero Pascual. Ahora, Jesús les está diciendo a los apóstoles, esta noche voy a ser entregado y mañana seré sacrificado. Por eso partió el pan, porque su cuerpo iba a ser partido, iba a ser molido allí en una cruz, para podernos reconciliar para con el Padre Celestial y poder nosotros tener paz y comunión perfecta con nuestro Dios mediante ese sacrificio. Ellos comieron ese pan. Ahora Jesús toma la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual será derramada. Y note que ya no dijo que por todos, sino por muchos. ¿Por quiénes son esos muchos? Por los que creeríamos en el Salvador. Ahora, Dios sacrificó a su Hijo en la cruz, que era el Cordero Pascual allá en Israel. Ahora se está cumpliendo perfectamente la profecía. Ahora el Cordero Pascual no es esa oveja macho de 1 año, sin mancha, sin tacha, sino que estaba tipificado en ese animal. Ahora es Dios mismo, quien se ha hecho hombre, quien se ha encarnado, quien ha tomado forma humana, y ahora se dispone el Maestro, como ese cordero manso, humilde, donde no abre su boca, donde no se defiende, sino que va a ir allí manso para morir por la raza humana, para morir por el que cree en él. Y toma la copa y dice algo más el Señor en el verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es allí donde aparece una de las grandes promesas. Jesucristo no ha vuelto a participar de la Santa Cena, pero pronto lo haremos. Eso fue lo que prometió. No volveré a beber más del fruto de la vid hasta aquel día. ¿Cuándo? Cuando seamos arrebatados, pasemos el tribunal de Cristo y entremos allí a una bendición hermosa y especial. Hasta que la beba nueva, dijo el Señor, con vosotros en el reino de mi Padre Celestial. Esto habla de comunión. Ahora, Jesús establece e instituye allí la Santa Cena. ¿Para qué es? Algunos han dicho que la Santa Cena le quita los pecados a las personas. No, la Santa Cena no le quita pecados a nadie. Porque si así fuera, pues Jesús hubiera dicho, primero que todo no hubiera venido a la tierra. Hubiera dado Dios un mandamiento desde la ley y hubiera dicho, tomen pan y tomen el fruto de la vid y con eso quedan perdonados sus pecados. Era un simbolismo, pero ahora se va a cumplir. Esa noche que Jesús toma la Santa Cena, la establece y participa de la última Pascua, es porque va a morir. Y ahora se va a consumar el perfecto plan de redención de Dios para que todo aquel que crea en el sacrificio de Jesucristo no se pierda del infierno, posteriormente del lago que arde con fuego y azufre, sino que tenga vida eterna con Jesucristo para siempre. La establece el Señor, lo toman esa noche, lo llevan ante las autoridades, al otro día está crucificado, está muriendo por la raza humana, por los pecadores que se arrepientan, y pasa el tiempo. Establece Dios su iglesia en Pentecostés, viene el apóstol San Pablo, a quien Dios lo visita muchos años, y le muestra, le manifiesta y le revela precisamente la manera de la iglesia comportarse de ahí en adelante conforme a lo que Dios ha establecido. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando los cristianos participamos de ese segundo sacramento, que es la Santa Cena, de igual manera preparamos el pan como Jesús le mandó a sus discípulos que preparasen en aquella casa. Se prepara porque ese pan lleva unas cualidades características representativas. Es decir, no es comprar el pan de la tienda ni usar unas galletas como hacen otros, sencillamente es prepararlo. Prepararlo porque la levadura representa el pecado. Ahora, no estoy diciendo con esto que si en una congregación compran un pan en la panadería y participan de la Santa Cena, pues se van a ir para el infierno. No, estoy diciendo que no lo están haciendo conforme lo estableció el Señor. Los panes que ellos preparaban eran panes sin levadura, que era lo que se celebraba en la Pascua, y esa levadura tipificaba el pecado. Por eso nosotros hemos aprendido con los años, gracias a Dios, que el pan lo preparamos nosotros mismos. Es decir, no le agregamos levadura, hacemos un sencillo pan y con él participamos de la cena. Luego dice el apóstol Pablo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Digamos que cuando participamos de la cena del Señor, encontramos algo hermoso y especial, y es que nos estamos reuniendo para recordar. ¿Para recordar qué? Para recordar que Jesucristo es ese Cordero Pascual que estaba prefigurado del Antiguo Testamento, pero que ahora está teniendo un cumplimiento. Como ya Jesús murió, Él es nuestro Cordero Pascual. Cuando Él fue sacrificado, cuando su cuerpo fue partido, fue molido en una cruz, estaba cargando en su cuerpo todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Estaba cargando también en su cuerpo toda dolencia y toda enfermedad. Toda la maldad de la raza humana puesta en la persona y en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Él muere y derrama su sangre, entonces esa sangre limpia todo pecado y toda maldad de aquel que acepta a Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Por eso nosotros cuando nos reunimos como iglesia, y en esto pues hay una variación en cada concilio, en cada misión, de cómo se celebra. Es decir, algunos la celebran cada 8 días, el día domingo,
el primer día de la semana, porque así lo hacía la iglesia primitiva. Otros lo hacen cada 15 días, cada 20 días, cada mes. Otros lo hacen cada 2, 3 meses, y he conocido lugares donde por la distancia, digamos en lugares desérticos y en montañas, cada 6 meses se enviaba a un ministro para que fuera a llevar la Santa Cena a esa comunidad. Digamos que el tiempo no es lo importante. San Pablo precisamente lo dice: todas las veces que bebieres. Es decir, si uno quisiera participar todos los días de la Santa Cena, no está pecando, lo puede hacer, porque está conmemorando lo que pasó en pro de nuestra salvación. Es decir, Jesucristo muriendo en la cruz, derramando su sangre para con ella limpiarnos de todo pecado y de toda maldad para siempre. Qué hermoso es saber que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no es un sacrificio que se tiene que repetir, como en el caso de la misa, donde todos los días se hace una misa para supuestamente crucificar al Maestro y recibir perdón de pecados. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, todos sus pecados le son perdonados, para siempre. Así de grande y de maravilloso y perfecto es el sacrificio de Cristo, que quita los pecados pasados, presentes y futuros, solamente por haber aceptado ese sacrificio. Y obviamente si alguien falla al Señor conociéndole, pues debe hacer una confesión, y la sangre de Jesucristo hace remisión de ese pecado, es decir, limpia ese pecado, y Dios no lo toma en cuenta. Cuando nos reunimos pues como iglesia, en la antigüedad ellos se reunían, habían ricos, habían pobres dentro del pueblo, dentro de la iglesia, y ellos traían alimentos, traían comida y empezaban a participar, de tal manera que cuando los más pobres, especialmente los esclavos que no tenían que traer de comida, llegaban porque debían de hacer sus labores para poder llegar a participar de la cena, algunos ya estaban borrachos y se habían llenado de tal manera que no compartían con nadie. Por eso San Pablo lo establece de esa manera, que nos esperemos unos a otros, y lo hacemos de una manera simbólica, es decir, nosotros, la iglesia cristiana, ya no tenemos el banquete como tal, sino solamente la Santa Cena, porque es lo simbólico y lo representativo. Ahora, ¿qué representa y manifiesta esto? Cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, lo que estamos diciendo es: aceptamos que éramos pecadores, aceptamos que hubo un sacrificio que nos limpia de todo pecado, es Cristo muriendo en la cruz y resucitando, porque ese es el mensaje de salvación. Reconocemos que tenemos una autoridad que es Dios y nos debemos a ella. Reconocemos que tenemos una autoridad que son nuestros pastores, que velan por nosotros, que nos vigilan, que nos ayudan, que nos orientan, que tenemos unos líderes y una comunidad que representamos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo en la tierra, que tenemos comunión los unos con los otros, y además que tenemos una grandísima responsabilidad. El verso 26 de ese capítulo 11, San Pablo lo ratifica de esta manera: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que tenemos la responsabilidad de ir a ser discípulos a todas las naciones. Es lo mismo que Jesucristo dijera en la Gran Comisión: vayan por el mundo entero, prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ello, me gozo en esta hora de saber que, culminando esta sección del discipulado, cada persona que ha seguido este discipulado en cada congregación local, hay pastores que están transmitiendo este discipulado a las ovejas, a los miembros nuevos que se han convertido al Evangelio, y adicional les dan una cartilla para que ellos, cada lección que han recibido durante estos 30 días, llenen precisamente como un examen de que les quedó claro la enseñanza, y ahondar en lo que los pastores vean pertinente. Eso muestra entonces que a los pastores que hacen esta labor y que a través de estas herramientas que estamos brindando puedan dar discipulado, ustedes determinan cómo hacen el examen para los candidatos y poderlos llevar a las aguas del bautismo. Espero que estas sencillas pero reales lecciones le hayan sido de una gran utilidad y pueda usted utilizarlas, pastor, líder que le han puesto para dar el discipulado,
de gran utilidad, que les sean de una bendición, para que de esta manera pueda seguir instruyendo a otros en el camino del Señor, para poderlos llevar a las aguas del bautismo, hacerlos miembros de esa iglesia local y orar por ellos, para que el plan perfecto que Dios tiene en la vida de estos candidatos que van a las aguas se pueda cumplir. Es decir, de aquellas personas que ganamos para el Evangelio y que les damos el discipulado, ahora decimos para ellos: el plan que Dios tenga para usted, nosotros le ayudaremos a que se cumpla conforme a lo que Dios ha establecido. Algunos los llamará Dios a un liderazgo, a otros los llamará para que sirvan en la adoración, en la alabanza, en los diversos oficios que hay en la casa del Señor. A otros los llamará Dios para capacitarse y para ser instrumentos útiles como ministerios establecidos, sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, lo que Dios quisiera con ellos, misioneros, para llevarlos a las naciones. Cualquiera fuere el trabajo al cual Dios llamare a alguno de los discípulos que se han capacitado a través de estas enseñanzas, deseamos de todo corazón que el perfecto plan de Dios se cumpla en su vida. Para los pastores que han seguido esta secuencia, también les decimos: use esta herramienta y sígala retransmitiendo con los grupos que esté formando. Por ello, la Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, le ofrece estas herramientas, y también les decimos: aquí estamos con nuestros brazos abiertos para ofrecerles herramientas teológicas que serán de bendición y de edificación para los ministerios que están empezando, que nos están escuchando, y también para todos aquellos que deseen recibir esta información, la cual esperamos sea de una gran utilidad y un desarrollo y crecimiento para la gloria del Señor. Me resta decir, para cada uno de ustedes, los felicito por haber culminado satisfactoriamente este discipulado. Ahora corresponde que hable con su pastor y entonces se pongan de acuerdo para oficiar y celebrar ese primer sacramento que el Señor estableciera, como lo es el bautismo. De ahí en adelante le corresponde a nuestro buen Dios y Espíritu Santo trabajar en el corazón de los candidatos que fueron a las aguas, y que el plan de Dios se cumpla en sus vidas. Si Dios nos regala un día más de vida, mañana estaremos aquí para dar inicio a una nueva secuencia maravillosa que sé que le va a ser de una gran bendición y de una utilidad para la gloria del Señor. Fue un gusto compartir con ustedes esta bendición hermosa del discipulado. Dios les bendiga. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.